de edificarnos mutuamente. Ese es el propósito. Somos un cuerpo y nos necesitamos el uno al otro. Bendito Dios que en este día nosotros podemos culminar ya el libro de Eclesiastés. Por la gracia del Señor vamos a terminar esta serie y si Dios lo permite vamos a empezar el libro de Efesios. En unas 2 semanas vamos a empezar el libro de Efesios. Así es de que hoy vamos a tener un breve resumen de este libro. El tema de esta mañana está en el último capítulo. Voy a leer la versión de la Nueva Traducción Viviente. Va a estar en sus pantallas. Por si acaso usted tiene su Biblia y dice, pastor, ¿qué está hablando? Nada de lo que él habla está en mi Biblia. ¿Qué Biblia él usa? No, hermanos, es la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué razón? Porque es un tema para los jóvenes, para los ancianos, para los adultos, para todos. Pero es un lenguaje más sencillo y el propósito es de que cada uno de nosotros podamos entender cuál es el mensaje del Señor para esta tarde. Vamos a leer el versículo 1 al 14 versículos en esta mañana. Va a estar en sus pantallas. Versículo 1. No dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Acuérdate de él antes de que la luz del sol, de la luna y de las estrellas se vuelva tenue a tus ojos viejos y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo. Acuérdate de él antes de que tus piernas, guardianas de tu casa, empiecen a temblar y tus hombros, los guerreros fuertes, se encorven. Acuérdate de él antes de que tus dientes, esos pocos sirvientes que te quedan, dejen de moler y tus pupilas, las que miran por las ventanas, ya no vean con claridad. Versículo 4. Acuérdate de él antes de que la puerta de las oportunidades de la vida se cierre y disminuya el sonido de la actividad diaria. Ahora te levantas con el primer canto de los pájaros, pero un día todos esos trinos apenas serán perceptibles. Acuérdate de él antes de que tengas miedo de caerte y te preocupes de los peligros de la calle. Antes de que el cabello se te ponga blanco como un almendro en flor y arrastres los pies sin energía como un saltamontes moribundo y la alcaparra ya no estimula el deseo sexual. Acuérdate de él antes de que te falte poco para llegar a la tumba. Tu hogar eterno, donde los que lamentan tu muerte lloran en tu entierro. Sí, acuérdate de tu Creador, ahora que eres joven, antes de que se rompa el cordón de plata de la vida y se quiebre la vasija de oro. No esperes hasta que la jarra de agua se haga pedazos contra la fuente y la polea se rompa en el pozo, pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. Nada tiene sentido, dice el maestro. Ningún sentido en absoluto. Ten en cuenta lo siguiente. El maestro fue considerado sabio y le enseñó a la gente todo lo que sabía. Escuchó con atención muchos proverbios, los estudió, los clasificó. El maestro se esmeró por encontrar las palabras correctas para expresar las verdades con claridad. Las palabras de los sabios son como el aguijón para el ganado, dolorosas pero necesarias. El conjunto de sus dichos es como la vara con clavos que usa el pastor para guiar a sus ovejas. Pero ahora, hijo mío, déjame darte un consejo más. Ten cuidado, porque escribir libros es algo que nunca termina y estudiar mucho te agota. Aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Bendita es la palabra de nuestro Señor. El tema, el nombre de este sermón, teme a Dios
y camina en obediencia. Teme a Dios y camina en obediencia. Jóvenes, adultos, niños, todos, teme a Dios. 2 puntos en este sermón. El primero, joven, vive de una manera responsable antes que llegues a la vejez. Y el segundo punto, vive de una manera responsable antes que llegue el dolor y la muerte. El maestro Salomón, podríamos decir como un joven, quiso encontrar el sentido a la vida. ¿Cuál era el verdadero propósito en esta tierra? Y él usa la palabra bajo el sol. Gracias al poder que él tenía, gracias a sus riquezas, comenzó en búsqueda de este propósito. Pues lo primero, comenzó con la naturaleza, continuó con la filosofía, con la sabiduría, con el placer, con el materialismo, con el fatalismo, con la religión, y se dio cuenta también que las riquezas lo único que hacían es agrandar la codicia y producir un corazón insatisfecho. Las riquezas, un corazón insatisfecho e insaciable. Como moralista, tampoco tuvo buenos resultados. Pero hay algo que él sí estaba muy seguro. Nada, absolutamente nada, era la seguridad de que nada tenía sentido fuera de Dios. Y dice Juan 15:5, apartados de mí nada pueden hacer. De eso Salomón estaba muy seguro. Y luego dice, todo termina en una vanidad. Fuera de Dios, ¿qué hay? Desobediencia. Sin Dios no hay obediencia. Aunque muchos desobedecen, pero eso no cambia la esencia de Dios. Eso no lo cambia en absoluto. Dios es eterno, el hombre es mortal. Dios es el creador, el hombre es una criatura creada por Dios. Y en este libro 6 veces el maestro menciona la importancia de temer a Dios. 6 veces. La sabiduría relatada en el Antiguo Testamento no era simplemente una sabiduría teórica, sino una sabiduría práctica, la que nos falta a nosotros. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y nosotros sabemos que la fuente de la verdadera sabiduría es ese temor a Jehová. Obedecer a Dios, obedecer sus mandatos. No obedecer es no tener temor a Dios. Y podemos ver un claro ejemplo con la nación de Israel en su desobediencia a Dios. En el monte Sinaí ellos escucharon la ley de no hacer ídolos, de no adorarlos. ¿Y qué sucedió? Vemos en Éxodo 32:8 que hicieron un becerro de oro, lo adoraron y ofrecieron sacrificios a un becerro de oro. Y a lo largo de la historia de Israel, vemos cómo fue tentada esta nación a desobedecer a Dios y adorar a otros dioses. Salomón, el autor de este libro, en sus experiencias y experimentos, desobedeció a Dios. Cuando él dijo, vamos a tratar la necedad. Porque cuántos necios están contentos y felices. Ya traté la sabiduría, déjame tratar la necedad. Vamos a ver qué hay en el mundo, qué ofrece el mundo, cuánto gozo hay en el mundo. Déjame tratar la necedad. En sus experiencias, la palabra nos relata cómo desobedeció al Señor. Y Primera de Reyes 11:1-8, voy a leerlos. Ahora bien, el rey Salomón amó mucho a mujeres extranjeras. Además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo, no se casen con ellas porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, ¿qué hizo Salomón? Se empecinó en amarlas. En total, dice la palabra, tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Versículo 4, cuando Salomón ya era anciano, bueno, mientras estaba joven,
tuvo muchas esposas, ¿no es cierto? Se casa con una, con otra, tiene sus amantes, 300, 700 mil mujeres en total. Pero ahora, ¿qué sucede? Salomón ya está viejo. Dice la palabra, cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre. Salomón, ¿qué hizo? Dice la palabra, rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. De ese modo, Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David, su padre. ¿Qué más hizo? Incluso construyó un santuario pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el detestable dios de los amonitas. En el monte de los olivos, al oriente de Jerusalén, Salomón construyó esos santuarios para que todas sus esposas extranjeras quemaran incienso e hicieran sacrificios a sus dioses. ¡Cuánta desobediencia en el pueblo de Israel, en la nación escogida! ¿Y la desobediencia paró ahí? No, continúa, la vemos todo el tiempo. Un cantante muy reconocido en una de sus canciones escribió en uno de los versos: prefiero reír con los pecadores que llorar con los santos. Y se declara ateo. Una actriz británica dijo: soy atea, pero no es suficiente decir que no creo en Dios. Me ofende algunas de las cosas establecidas en la Biblia, las rechazo. Un músico y compositor se refirió a sí mismo como un ateo evangélico. Dice, lo que la religión te dice en esencia es que no estás en control. Y esto es una idea aterradora. En la iglesia, ¿qué encontramos hoy? En las iglesias. ¿Creyentes? Sí, bendito Dios por ustedes, hermanos. Bendito Dios por los creyentes que obedecen. Pero sabe, hay muchos ateos evangélicos. ¿Cómo se nombra este músico? Porque ellos se llaman evangélicos, pero viven como ateos. Viven en desobediencia. Les aterra la idea de no estar en control de sus vidas. Les aterra o les ofende los mandatos de Dios. No me diga eso, pastor, ¿qué pasa con usted? No me hable de esa manera. Hermano, es la palabra de Dios. Les aterra ser confrontados con la verdad, con lo que está establecido en las Escrituras. Y prefieren reírse con los pecadores que llorar con los santos. Todo aquel que se cree autosuficiente no teme a Dios y no obedece sus mandatos. Muchos pueden ser tentados a desobedecer a Dios. ¿Por qué? Porque se han levantado ídolos. Ídolos a los cuales no deben adorar, porque Dios está primero, pero hay ídolos en la casa, en la familia. Hay ídolos en el dinero, en las posesiones, en el sexo, en las drogas. Hay ídolos. Y estos interfieren con esa adoración genuina al Dios verdadero, al cumplimiento de sus mandatos. Y en este capítulo vemos una exhortación directa a los jóvenes. Primero, abre este capítulo a los jóvenes. Joven, vive de una manera responsable antes que llegue la vejez, es el primer punto. Y dice la palabra: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. ¿Va a haber días malos? Sí, claro que sí. Y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos placer. Está exhortando a los jóvenes, que tomen una decisión, que se acerquen a Dios. ¿Cuántos jóvenes están aquí? Jóvenes, acérquense a Dios. Acércate a Dios. ¿Qué esperas para acercarte a Dios? Su hijo está en casa, llega a la casa y dígale: hijo, acércate a Dios. Su sobrino,
Oh, mi hijo no puede llorar. Llámalo por teléfono. Hijo, acércate a Dios. Eres joven. Acércate al Señor. Sírvele al Señor. Que mañana puede ser tarde. El Señor dice la palabra, acuérdate de Dios. No, dice, acuérdate de tu Creador. Dice, acuérdate de tu Creador. ¿Quién te creó? Dios. ¿Quién te dio todo? Dios. ¿La casa? ¿Tuya? Dios te la dio. ¿La esposa? ¿Tuya? Dios te la dio. ¿Los hijos? Dios te dio. El trabajo, el carro, todo. Hermano, discúlpeme, pero nada es suyo. No se resienta conmigo, hermano. Pero nada es suyo. Estos niños son de Dios. Le pertenecen a Él. Nada es suyo porque Él es el creador. Y dice el maestro, como creador, Él nos da todo. Todo, hermanos. En el capítulo 2 dice que nos da sabiduría, conocimiento, alegría. Luego en el capítulo 5 dice que nos da riquezas, posesiones y que Él nos permite disfrutar de estas riquezas. ¿Usted no disfruta de su casa? ¿Usted no disfruta de sus hijos, de sus nietos? Por supuesto, es un don de Dios que Él permite que usted disfrute. Dele gracias a Dios. Pero ahora aquí, pues el maestro exhorta y hay una orden. Acuérdate, es un verbo imperativo. Acuérdate, una ordenanza, una orden. Acuérdate de tu Creador. Acuérdate de tu Creador. Si te gusta, acuérdate. No, acuérdate. Es una orden del maestro. En los días, dice en esta versión, no dejes que la emoción de tu juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Y la juventud tiene tantas cosas que aprender. Tienen tantos proyectos, tanta energía, tantas cosas, pero hay algo muy importante. Lo más importante es acordarse de su Creador. Todos los días, acuérdese lo que Él ha hecho por usted. Usted es joven, acuérdese cuántas veces el Señor le ha librado de la misma muerte. Acuérdese de su Creador. Joven, acuérdate. Y cuando menciona acordarse de su Creador, es permitir que Dios sea el centro de tu vida. No tu novio, no tu novia, no tu papá, tu mamá. Dios. Que Él gobierne, que Él sea el centro de tu vida. Acuérdate de Él. Que puedas mantener su palabra aquí en tu corazón y en tu mente. Acuérdate, quiere decir que confíes en Él cada día de tu vida, que puedas confiar en Él. Significa estar agradecido con Él por todos los dones, por todas las promesas que Él nos ha dado. Significa acudir a Él en momentos de necesidad. ¿Te acuerdas? Acércate a tu Creador. Jóvenes, no esperen a ser viejos. Todavía soy muy joven, este no es el tiempo. Muchos de ustedes son jóvenes. O muchos se creen jóvenes. O están jóvenes. Bueno, aquí yo no veo ancianos, todos están jóvenes. Acuérdense, no espere a ser viejo. No espere a estar en una silla de ruedas, a no poder caminar. No espere, hermano. Ese día puede ser que nunca llegue. Cuando tú esperas en ser adulto, en ser ya viejo, puede ser que nunca llegue ese día. Y usted puede darse cuenta que hay muchos ancianos que todavía no desean estar con Dios, que todavía rechazan a Dios. Ancianos. Entonces no piense que porque ya está viejo o cuando sea viejo usted va a estar con el Señor. No. Ahora es el tiempo. Hoy, en este momento, es la oportunidad, el tiempo para acordarse de Dios, el tiempo para estudiar la palabra del Señor, el tiempo para orar, el tiempo para asistir a la iglesia. Es el tiempo ahora. De esta manera, cuando nos acercamos en el momento que estemos ya viejos, porque hermano, todos vamos en esa dirección.
Todos estamos en esa línea. Unos más temprano, otros más atrás y otros, pero todos van a ese lugar. Disculpen, hermano, que le esté recordando todas estas cosas, pero está en la palabra de Dios. Es tiempo, es ahora. Dice Salomón que los días malos vendrán. Si vivimos mucho, llegarán esos tiempos malos. ¿Por qué? Porque vamos a estar viejos y la vida va a ser más difícil. Pero si nos acercamos a Dios, va a ser más fácil afrontar todos los problemas que se vengan. Va a ser mucho más fácil darles frente si estamos cerca de Dios. Luego que Salomón habla sobre esto, presenta un cuadro poético, un lenguaje poético, sobre la llegada de la ancianidad. ¿Y qué hace? Él describe, en unas palabras, describe una escena de una casa en un día nublado, y cada aspecto de este cuadro representa una figura de la ancianidad. Primero habla sobre el sol, sobre la luna, sobre las estrellas, dice que se oscurecen, lo cual señala pues la tristeza del viejo. Cuando ya está anciano, está triste. Los amigos se le mueren, los familiares se le mueren. ¿Va a estar contento? No, va a estar triste, se siente solo, llegan las enfermedades. Hay muchos ancianos, hermanos, que anhelan morirse, están cansados. Salen de una enfermedad y ¿qué sucede? Salen de un problema y caen en otro. Así es. Lamentablemente esa es la realidad, hermano. Camina, se tropieza, se rompe una pierna. Se levanta, se golpea por acá, se rompe otro hueso. Imagínense, va al médico, están mal sus pulmones. Una sobre otra. De esa manera afecta la vejez. Y en todas estas enfermedades que afectan al hombre, nosotros sabemos que hay una causa. La causa fue el pecado al entrar al mundo. Si no hubiera pecado, nadie hubiera tenido que enfrentar con estas enfermedades. Y algo importante, necesitamos reflexionar todos, toda la iglesia, jóvenes, adultos, todos, reflexionar lo que causa el pecado. Las consecuencias pueden ser mortales. Espiritualmente puedes estar muerto a causa del pecado. Porque el pecado destruye, sí. Jóvenes, el pecado destruye. A todos, sin excepción, el pecado destruye. Reflexione en su vida. Reflexione si está pecando deliberadamente en contra de Dios. Es un momento para poder reflexionar y arrepentirnos de nuestras faltas. Lo que nos lleva al segundo punto: vive responsablemente antes que llegue el dolor y la muerte. De una manera responsable. La vejez sin Dios es una vida oscura, sin sol, nos dice el predicador, sin luna, sin estrellas. Es una época de invierno donde apenas termina una tempestad, viene otra. Una época cuando las fuerzas del hombre se debilitan. Nos describe de una manera ilustrativa: los brazos, las piernas se debilitan, se pierden los dientes, dice, la vista también, no pueden escuchar con claridad, la voz ya no es fuerte, ya no puede cantar como cuando era joven, tiene temor a las alturas, a los obstáculos. Cuando camina le da temor: me voy a caer, cógeme. Esa es la realidad, hermanos. Tiene mucho temor. Aparte, su cabello se pone blanco como la nieve, esa es la palabra. Está blanquito el cabello, wow. Como la flor del almendro, porque la flor del almendro es blanca. Entonces esa es la manera como simboliza. Pierde el apetito. Ya un anciano no come igual, come muy poco. Pierde el deseo sexual, el deseo de aprender, pierde todos los deseos, hermano. El anciano incluso pierde hasta el deseo de vivir, como habíamos dicho ya anteriormente. Llega el fin. El hombre se va de su casa de carne y huesos
desgastada por el tiempo, porque eso hace el tiempo, se traslada a su morada eterna. Alguien decía, el tiempo destruye la belleza de la persona, acaba con la belleza de la persona. Y déjame decirle, no solamente con la belleza, acaba con todo. Por supuesto que sí, el tiempo. Entonces, jóvenes, aprovechen, que joven no va a ser siempre. Usted se pone a pensar, pero yo me acuerdo cuando tenía 18 años y ya tengo no sé cuántos, como 40 creo. Perdón, aquí está mi hermana presente, mis hijos, mi esposa. Es que ustedes saben que también se va perdiendo la memoria, ¿no? Entonces, creo que tengo como unos 40 por ahí, pero bueno, que el Señor me perdone si estoy errado. Pues sí, hasta el deseo de vivir se pierde con la vejez. Como habíamos dicho, llega el fin. Y puede ser que el apóstol Pablo tuvo en mente este pensamiento del maestro al escribir la carta a los Corintios, en su segunda carta, capítulo 5, el 1 al 10, o a leer. Pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros, por Dios mismo y no por manos humanas. Nos fatigamos de nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva. 3. Pues nos vestiremos con un cuerpo celestial, no seremos espíritus sin cuerpo. Mientras vivamos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos, pero no es que queramos morir o deshacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien, queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. Así que siempre vivamos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el hogar celestial con el Señor, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Si estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarle a Él, pues todos tendremos que estar delante de Cristo. Los ancianos, no, todos, los jóvenes, todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Palabras del apóstol Pablo. Luego el maestro dice que los endechadores están listos para hacer su trabajo. ¿Cuál era la función de estos hombres? Su función era seguir al ataúd con llantos, con lamentos. Ese era el trabajo de ellos. Llorar, gritar, clamar. No sé si alguien puede identificarse, dice que pues yo estoy cualificado para este trabajo, pero ya no hay en este tiempo, hermanos. Ya no hay endechadores, ya no existen. Pero pues eso es lo que menciona el maestro. Luego en el versículo 6 y 7 presenta unas figuras acerca de la separación del alma y el cuerpo. Dice, se quiebra la vasija o la fuente, lo cual representa que se acaba la vida y el alma se aparta. Y dice en el versículo 7, pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio, Dios. Luego el maestro, de presentar este cuadro triste, deprimente, reitera sus palabras con una afirmación: todo es vanidad. Bueno, ¿y qué más tiene el maestro? Todo es vanidad. Pero él ha enseñado al pueblo, en el versículo 8 nos dice que él ha enseñado sabiduría y lo ha hecho, y ha enseñado al pueblo también con enseñanzas prácticas y valiosas. Y también nos dice que él ha buscado palabras agradables para hacer más aceptables las verdades que deseaba él incluir en este mensaje de una manera franca y sincera. Dice el versículo 11: las palabras de los sabios son como el aguijón para el ganado, dolorosas
pero necesarias. El conjunto de sus dichos es como la vara con clavos que usa el pastor para guiar a sus ovejas. La palabra de Dios no es una espada. La palabra de Dios no te confronta todo el tiempo con tu pecado, con tu maldad, y también te da la esperanza. Esa es la palabra de Dios. Los aguijones convirtieron a Saulo, el perseguidor, en Pablo, el misionero. Y los dichos de los sabios, dice, son como aguijones. Y esta palabra, cuando habla de los clavos, nosotros podemos pensar en las estacas que aseguraban las tiendas, las carpas, que aseguran para que las tormentas no se lleven las carpas de los pastores. Piense en esos clavos que aseguran su vida, para que una tormenta, para que un problema, para que una dificultad no le aparte de él, le aleje de él. Y necesitamos pensar en cuántas veces el maestro suplica: teman a Dios en este libro, teman a Dios, no una vez. Además, necesitamos pensar en el consuelo que proporcionan las enseñanzas. Dice en el capítulo 8, les irá bien a los que temen a Dios. Les irá bien a los que temen a Dios. ¿A quiénes? ¿A los desobedientes? No, a los que temen. ¿A quiénes? A los que aman a Dios, a los que están cerca, a los que buscan. Les irá bien. Además, necesitamos pensar en la seguridad también que brindan estas enseñanzas del maestro. Nos dice que Dios tiene el control, que Él ha fijado los tiempos, que Él ha fijado el tiempo de nacer, el tiempo de morir. Lo mencionó ya en el capítulo 3. Y necesitamos pensar en todas las exhortaciones constantes en aprovechar el tiempo, en aprovechar el día, en disfrutar de los dones que Dios nos da. Comer es un don. Beber es un don. Disfrutar de los dones que Dios nos da. ¿Cuántos consejos del maestro? Luego en el versículo 12 dice que el hacer muchos libros, estudiar mucho, no le va a hacer más sabio a usted. No importa cuántos libros escribas, no importa cuánto estudies, 50 años estudiando. No, hermano, no te va a hacer más sabio. La sabiduría ya está en la palabra de Dios y Él la proporciona. No te esfuerces, no te rompas tu cabeza. Necesito terminar este libro, uno más, necesito sabiduría. No, necesitas la palabra de Dios. Y luego en el versículo 13 y 14, dice el maestro: mi conclusión final es la siguiente: teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Las mismas palabras que usó el apóstol Pablo. Y Salomón nos dice, en su conclusión, dice esta es la conclusión, que de esto se trata la vida. Pero 12 capítulos para decirnos esto. No, él lo dice desde un comienzo. Pero ¿cuántas veces nos necesita recordar la palabra? ¿Cuántas veces necesitamos escuchar la palabra de Dios? De esto se trata la vida. Esto es el todo del hombre, de la criatura formada por las manos de Dios. Esto es todo. Y esto es todo durante tu existencia, hermano. Durante toda tu vida, amado hermano. De esto se trata. ¿Y qué horas las promesas? Ya, hermano, vamos a llegar a las promesas de Dios. Estas son promesas, esta es la palabra de Dios. De esto se trata, el temer a Dios. Temer a Dios significa seguirle al Señor. A Él, su palabra, escucharla, vivirla. Y Él dice la palabra que nos va a guiar. Él es el que nos va a guiar con su palabra más allá del sol y a la gloria eterna. ¿Quién no quiere seguirle al Señor? Para que te guíe más allá del sol, más allá de esta vida, que te guíe allá a la gloria eterna. Y estas son las palabras, hermano, de un hombre arrepentido, que cayó en su necesidad. Escuchamos
todas las barbaridades que hizo, pero está arrepentido y dice que la vida solamente se puede llevar de dos maneras. Ese es el resumen de él, dos maneras: con Dios o sin Dios. Aquí todos estamos con Dios. Amén. Bendito al Señor, porque la iglesia le pertenece a Dios y Dios está con todos nosotros. Pero solamente hay dos grupos y solamente puedes vivir de una o de otra manera. Si es así, si estamos con Dios, nuestro llamado es a compartir la palabra de Dios, a compartir las buenas nuevas, lo que el Señor te ha dado, todo tu estudio, para compartirlo, sí, con aquellos que están débiles. No se preocupe de los frutos, de los resultados, preocúpese por compartir en el amor de Cristo, no como un juez. Vas a quemar en el infierno. No, hermano, cuidado, no, con el amor de Cristo. En amor necesitamos aprender a hablar, como dice el maestro, con gracia. Qué difícil, sí, hermano, no es fácil, con gracia, pero para eso estamos aquí, para que el Señor nos llene de su gracia. Amén. Para que nos dé más de lo que nosotros necesitamos. El tiempo es corto, lo ha dicho ya el predicador. Es muy corto el tiempo en esta vida. Y pronto se quebrará el cordón de plata. Pronto el Espíritu volverá a Dios que lo dio. La muerte está ahí, muy pronto. Antes de concluir, para ir cerrando este mensaje, necesitamos recordar, jóvenes. You got to remember God. You have to remember you created. Tienes que recordar a tu creador. Si no entiendes, permíteme decirlo en inglés. You need to remember the Lord. Maybe you do not understand. Necesitas recordarle a tu creador. Joven, hello, joven. Llévese estas palabras para su hijo que está en la casa, que no quiere llegar. Para sus sobrinos, llévele esa palabra en el amor de Cristo. Amén. No lo obligue. En el amor de Cristo, que Dios obrará si es su voluntad. Amén. Ore, doble sus rodillas. Amén. Que Él obrará. Amén. Está en sus manos, no en las nuestras. Nuestra responsabilidad, orar por todos. Oremos por todos los jóvenes de esta iglesia, hermanos. Aquí hay familias, muchos jóvenes. Esta iglesia estuviera llena si los jóvenes estuvieran presentes. Pero no hay nada imposible para el Señor. Jóvenes, oren por los jóvenes. Bendito Dios que jóvenes están aquí a servir al Señor, que anhelan escuchar la palabra, que desean crecer. Benditos los jóvenes presentes. Y ustedes oren por el resto, compartan la palabra. Acérquense a Dios. Teman al Señor. Obedezcan antes de que venga el dolor, hermanos. Dios es el creador, Dios es el todopoderoso, Dios es eterno. Dice el maestro, nosotros somos como un vapor finito. Sopla y así se va nuestra vida. Esa es la comparación que hace. Dios es soberano, nosotros somos dependientes de Él, dependientes de nuestro creador. Dios es santo, nosotros somos pecadores. Y temer a Dios tiene un significado. ¡Ay, me asusta! ¿Qué va a hacer? No, temer a Dios es reconocerle que en nuestras vidas es el mayor bien que nosotros poseemos. Amén. Señor, yo te tengo a ti, tengo todo, Padre amado, que me hayan quitado, que me hagan, me insulten, pero yo te tengo a ti, soy rico en ti, Señor. Eso es temer, le reconozco que tú eres mi Señor, que tú eres mi Rey, que tú gobiernas mi vida y no necesito nada más, Señor, sino tu presencia, nada más. Eso significa temor a Dios, reconocerle a Él. Nosotros pecamos, sí. Necesitamos reverenciar su nombre, honrar sus obras, adorarle en todo tiempo, centrar nuestra vida en Él. Pablo dijo a los filósofos de Atenas en Hechos 17:28, en Él vivimos, nos movemos y existimos.
en Dios. Y nosotros obedecemos, hermano, y estamos aquí. Y usted está aquí porque hay un agradecimiento en su corazón. Y está aquí por la gracia de su Salvador. Por la gracia de Él. La gracia que nos salvó de su propia ira. Enviando a su Hijo, sí. Por cada uno de nosotros a morir en esa cruz. Envió a su Santo Espíritu para enseñarnos a amarle al Hijo, para que el Padre nos ame a nosotros. Y cuando amamos a Dios, buscamos obedecerle, obedecer sus mandatos. Ya no es una carga, es un deleite. Ya nadie nos empuja, nos obliga, no. Hay un deleite caminar en obediencia. ¿Que es fácil? No, hermanos. ¿Que es una lucha diaria? Claro que sí. Carne y espíritu. Abres tus ojos y estás en una batalla todo el tiempo. Pero el Espíritu de Dios te guía y es más fuerte para levantarte y apartarte del pecado, de la tentación y de todo. El Espíritu de Dios. De esa manera vamos a temer a Dios cuando obedecemos, y cuando obedecemos mostramos nuestro amor a Dios. Y Juan escribe en su primera carta, capítulo 5, versículo 3, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Sí, yo sé, hermano. Ok, yo sé que usted sabe, hasta de memoria lo recita. Significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Nosotros hacemos las cosas de Dios difíciles, pero la palabra dice, no es una carga difícil que vayas a llevar. Y Jesús mismo lo declara, Él mismo, en Juan 14, 23. Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. ¿Y por qué? Porque Él es el Rey, porque Él es Dios, porque Él es todopoderoso. Y cuando Él habla, usted dice, amén, gracias, bendito es nuestro Señor. Harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama, ¿quién no ama a Dios? El que no obedece, el que no sigue sus caminos, el que se queja, el que llora, el que grita, el que todo le parece mal, al que nadie le quiere, al que todo el mundo le desprecia, el abusado, el criticado, porque no hay presencia de Dios, porque todo es una queja, porque ignora a su Creador. El que no me ama, no me obedece. Y recuerden mis palabras, no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre, quien me envió. Palabras de Cristo. Y nuestro Señor, Él entregó su vida. Él entregó. Él vivió una vida santa. Él nos dio ejemplo a todos, a los jóvenes, sí, para que vivan de una manera responsable, sí, a los jóvenes, a los adultos también, para que vivan de una manera responsable antes de que llegue el dolor y la muerte. A los ancianos también. Dios les ha dado una oportunidad a todos, enviando a su Hijo a vivir una vida de santidad, para darnos el ejemplo a cada uno de nosotros. Él murió por nosotros, para nuestra salvación, para que hoy podamos tener ese deleite en el Padre y esa entrada directa a nuestro Señor y a gozarnos en su presencia como una familia. Murió, pero resucitó. Amén. Y el Señor envió a sus seguidores, a sus discípulos, les envió a todas las naciones y les dijo, acordaos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todos los días estaré con vosotros hasta el fin del mundo, las palabras del Señor. Recuerda, yo estaré siempre con ustedes. Y esas son las palabras para la iglesia. Esas son las palabras. Con el joven, sí. Con el anciano, sí. Jesús estará con nosotros cada día de nuestras vidas. En los días de felicidad, sí. En los días oscuros, sí.
En los días de vejez, sí, Él estará con nosotros todos los días. Cuando sufrimos, Él está con nosotros. En nuestro dolor, en nuestro aislamiento, en la depresión, Él está ahí. Él está presente, siempre. Y ese debe ser un motivo para regocijarse en el Señor. De hecho, es Él quien nos manda a regocijarnos, dice, gozarnos y alegrarnos, un mandato del Señor. Gócese y alégrese en todo lo que el Señor hace en su vida, porque ya no es su vida. Hoy está aquí, bendito Dios. Como Él le place, Él hace. Él es el Señor y Rey. Dele gracias y gócese. Gócese en el Señor. Cantando en español, gócese. En inglés, gócese. Gócese en el Señor. Con instrumentos, gócese. Sin instrumentos, gócese. Con el pastor cantando, gócese. Fuera de tono, gócese. Usted viene a adorar al Señor. Gócese y alégrese el Señor. En el hecho de dolor, dele gracias. Y cuando usted vea a aquel anciano que está triste, que está dolorido, dele la palabra de Dios para que levante su espíritu. Dele la palabra de esperanza, que este es un tiempo pasajero, que la gloria venidera es mucho más grande. Dele la palabra de Dios, lo único que va a levantarlo. Una aplicación para este sermón, el título lo dijo, los puntos lo dicen, y Salomón concluye con esta aplicación, que la uso como aplicación. Obedece a Dios. ¿Y cómo voy a obedecer a Dios? Obedece a Dios. Joven, pero ¿cuántas veces va a llamar al joven? Sí, joven, obedece a Dios. Le aseguro que en la mañana ya no se acuerda. ¿Qué dijo ese pastor? Obey the Lord, you creator. Listen to His voice. Come to His presence. He's calling you. Él te está llamando. Ven al Señor. Obedece al Señor. Bueno, quizás así ya no se olvide. Aplicación. Obedezca a Dios. ¿Y cómo vamos a obedecer a Dios? ¿Cómo vamos a obedecer? Bueno, simple, hermanos. Trabaje en su fe para que pueda obedecer a Dios. ¿Cómo va a trabajar? Creyéndole al Señor todo el tiempo. En la escasez, créale a Dios. En la enfermedad, créale a Dios. En la abundancia, créale a Dios. En su fe, trabaje en su fe. La aplicación para hoy, hermano. Empiece, como usted va al gym, 4 o 5 horas, está en el gimnasio o está en los aeróbicos. Presente, dice un hermano. Bueno, espero que de las mismas horas esté en su intimidad, practicando su fe, ejercitando su fe en el Señor a través de la palabra de Dios. Señor, yo creo que estarás conmigo hasta el fin del mundo. Señor, yo sé que no me vas a abandonar. Señor, sé que vas a estar conmigo. Tú eres mi proveedor. Que así esté trabajando en su fe también. Mientras está acá, ahora acá 5 horas también. Señor, ¿no es cierto? Trabaje en su fe. Trabaje, es una disciplina, hermanos. La fe no llega así por así. Señor, dame fe, Señor, dame sabiduría. Ok, a ver si llega mañana. No, necesitamos ejercitar nuestra fe para poder temer a Dios. Y para poder temerlo y para poder honrar su nombre, para poder escuchar la voz del Espíritu de Dios cuando nos habla a través de su palabra, para ser sensibles a su palabra. Él es quien nos va a guiar, nuevamente, nos va a guiar a amarle a Cristo. El Espíritu de Dios fue enviado para enseñarnos, para guiarnos a obedecer, a amar a Jesucristo. Y cuando lo amamos al Hijo, el Padre nos ama y hay deleite en el Padre. A través del Hijo llegaremos a la presencia del Padre. Sin el Hijo, no vista que no va. No hay, hermano. Sin el Hijo no hay salvación. Él es todo en nuestras vidas. Esa es la aplicación para esta mañana. Obedezcan a Dios y trabajen en su fe. Quiero pedir al Señor en esta mañana que si su
fe está débil, o posiblemente si ya no tiene fe ni esperanza en su vida, que hoy recuerde que hay un Salvador, que hay una fuente de esperanza que nunca se acaba, que usted pueda recordar las palabras del Señor, que Él está con usted en todo momento. Amén. Si la han traicionado, si la han abandonado, si se siente solo, recuerde que Él está presente, que la única esperanza está en Él. Que hoy sea una oportunidad para todos. A lo mejor nunca regreses a esta iglesia, pero que sea la oportunidad para que tú puedas aprender a temerle a Dios. Que puedas pasar el mensaje a todos los jóvenes, a tus hijos, el mensaje, la esperanza de salvación. Somos un cuerpo, somos una iglesia y todos tenemos responsabilidades, no el pastor, todos, de compartir y pasar el mensaje de salvación. Vamos a orar y darle gracias a nuestro Señor. En esta tarde le pido que en esta oportunidad usted pueda inclinar su rostro y darle gracias a Dios. Si necesita arrepentirse, tome este tiempo para pedirle perdón a Dios.